Do you ever wonder why we make the choices we do? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tomamos las decisiones que tomamos? Or why two people can look at the exact same situation and come away with completely different interpretation? ¿O por qué dos personas pueden observar exactamente la misma situación y llegar a interpretaciones completamente diferentes? It's easy to believe that our minds are perfectly rational machines, processing information logically and arriving at objective truths. Es fácil creer que nuestras mentes son máquinas perfectamente racionales, que procesan la información de manera lógica y llegan a verdades objetivas. But what if I told you that your brain, while an incredible organ, is also prone to systematic errors, built-in shortcuts that regularly lead us astray? Pero, ¿y si te dijera que tu cerebro, aunque es un órgano increíble, también es propenso a errores sistemáticos, atajos incorporados que regularmente nos desvían? Welcome to the fascinating, and sometimes frustrating, world of cognitive biases. Bienvenidos al fascinante, y a veces frustrante, mundo de los sesgos cognitivos. These aren't just random mistakes. They are predictable patterns of deviation from rationality, inherent quirks in our mental architecture that influence everything from the trivial decisions of daily life to the most profound judgments we make. Estos no son solo errores aleatorios, son patrones predecibles de desviación de la racionalidad, peculiaridades inherentes en nuestra arquitectura mental que influyen en todo, desde las decisiones triviales de la vida diaria hasta los juicios más profundos que hacemos. In essence, cognitive biases are the silent architects of our reality. En esencia, los sesgos cognitivos son los arquitectos silenciosos de nuestra realidad. They are the mental shortcuts, born of evolution and efficiency, that allow us to navigate a complex world without getting bogged down in endless analysis. Son los atajos mentales, nacidos de la evolución y la eficiencia, que nos permiten navegar por un mundo complejo sin quedar atrapados en un análisis interminable. However, while often helpful, these very shortcuts significantly distort our perception of reality, influencing our judgments, shaping our beliefs, and steering our decisions in ways we often don't even realize. Sin embargo, aunque a menudo son útiles, estos mismos atajos distorsionan significativamente nuestra percepción de la realidad, influenciando nuestros juicios, moldeando nuestras creencias y dirigiendo nuestras decisiones de maneras que a menudo ni siquiera nos damos cuenta. Understanding them isn't about proving we're flawed, but about gaining a clearer lens through which to view ourselves, others, and the world around us. Comprenderlos no se trata de demostrar que estamos defectuosos, sino de obtener una lente más clara a través de la cual vernos a nosotros mismos, a los demás y al mundo que nos rodea. So, what exactly are cognitive biases? Entonces, ¿qué son exactamente los sesgos cognitivos? At their core, they are systematic deviations from rationality in judgment. En su esencia, son desviaciones sistemáticas de la racionalidad en el juicio. Think of them not as occasional slips of the mind, but as consistent, predictable patterns in how our brains process information, leading us to often deviate from logical or optimal thinking. Considéralos no como errores ocasionales de la mente, sino como patrones consistentes y predecibles en cómo nuestro cerebro procesa la información, llevándonos a menudo a desviarnos del pensamiento lógico u óptimo. It's like having a set of pre-programmed filters that, while designed to help, sometimes subtly warp the incoming data. Es como tener un conjunto de filtros preprogramados que, aunque diseñados para ayudar, a veces distorsionan sutilmente los datos entrantes. But why do we have these errors built into our very operating system? Pero, ¿por qué tenemos estos errores integrados en nuestro propio sistema operativo? The origin of cognitive biases is deeply rooted in our evolutionary history. El origen de los sesgos cognitivos está profundamente arraigado en nuestra historia evolutiva. Imagine our ancestors facing a saber-toothed tiger.
Imagina a nuestros antepasados enfrentándose a un tigre de dientes de sable. They didn't have time to meticulously analyze every variable, weigh all the pros and cons, and then logically deduce the best course of action. No tenían tiempo para analizar minuciosamente cada variable, sopesar todos los pros y contras, y luego deducir, lógicamente, el mejor curso de acción. They needed to make rapid, often life-saving decisions. Necesitaban tomar decisiones rápidas, a menudo vitales. Cognitive biases emerged as powerful tools for efficiency, allowing for quick decision-making and significantly reducing cognitive load. Los sesgos cognitivos surgieron como herramientas poderosas para la eficiencia, permitiendo una toma de decisiones rápida y reduciendo significativamente la carga cognitiva. Our brains developed shortcuts to conserve energy and react swiftly, even if those shortcuts weren't always perfectly accurate. Nuestros cerebros desarrollaron atajos para conservar energía y reaccionar rápidamente, incluso si esos atajos no siempre eran perfectamente precisos. In a world of immediate threats, good enough was often better than perfect but slow. En un mundo de amenazas inmediatas, suficientemente bueno a menudo era mejor que perfecto pero lento. To better grasp these pervasive influences, it's helpful to briefly touch upon their categorization. Para comprender mejor estas influencias generalizadas, es útil abordar brevemente su categorización. We often talk about heuristics and biases almost interchangeably, but there's a crucial distinction. A menudo hablamos de heurísticas y sesgos casi de manera intercambiable, pero hay una distinción crucial. Heuristics are the actual mental shortcuts themselves, the rules of thumb, the simplified strategies our brains employ. Las heurísticas son los propios atajos mentales, las reglas generales, las estrategias simplificadas que emplea nuestro cerebro. Cognitive biases, on the other hand, are the errors or deviations from rationality that result from the application of these heuristics. Los sesgos cognitivos, por otro lado, son los errores o desviaciones de la racionalidad que resultan de la aplicación de estas heurísticas. The heuristic is the path. The bias is the potential misstep it can lead to. La heurística es el camino. El sesgo es el posible paso en falso al que puede llevar. And these biases aren't a monolithic block. They manifest in various forms. Y estos sesgos no son un bloque monolítico, se manifiestan de diversas formas. While we'll delve into specific examples later, you can broadly categorize them into areas like information processing biases, which affect how we take in and interpret data, memory biases, which distort our recollections of the past, and social biases, which influence our perceptions and interactions with other people. Aunque profundizaremos en ejemplos específicos más adelante, puedes categorizarlos ampliamente en áreas como los sesgos de procesamiento de información, que afectan cómo recibimos e interpretamos los datos, los sesgos de memoria, que distorsionan nuestros recuerdos del pasado, y los sesgos sociales, que influyen en nuestras percepciones e interacciones con otras personas. Each category highlights a different facet of how our minds, in their quest for efficiency, can lead us down predictable paths of irrationality. Cada categoría destaca una faceta diferente de cómo nuestras mentes, en su búsqueda de eficiencia, pueden llevarnos por caminos predecibles de irracionalidad. Let's dive into some of the most pervasive cognitive biases and explore how they actively sculpt our perception of the world. Sumérjanos en algunos de los sesgos cognitivos más generalizados y exploremos cómo moldean activamente nuestra percepción del mundo. First on our list, and arguably one of the most powerful, is confirmation bias. El primero en nuestra lista, y posiblemente uno de los más poderosos, es el sesgo de confirmación. At its core, confirmation bias is our inherent tendency to seek out, interpret, and remember information in a way that confirms our existing beliefs or hypotheses. En su núcleo, el sesgo de confirmación es nuestra tendencia inherente a buscar, interpretar y recordar información, de manera que confirme nuestras creencias o hipótesis existentes.
It's not about being intentionally stubborn. It's a deeply ingrained mental habit. No se trata de ser intencionalmente obstinados. Es un hábito mental profundamente arraigado. Once we formed an opinion or developed a theory, our brain subtly, and sometimes not so subtly, prioritizes information that supports it, while downplaying or even outright dismissing anything that challenges it. Una vez que hemos formado una opinión o desarrollado una teoría, nuestro cerebro prioriza de manera sutil, y a veces no tan sutil, la información que la respalda, mientras minimiza o incluso descarta por completo cualquier cosa que la desafíe. Think about how this shapes our perception. Confirmation bias acts like a powerful filter on incoming information. Piensa en cómo esto moldea nuestra percepción. El sesgo de confirmación actúa como un poderoso filtro para la información entrante. It literally makes us see what we expect or want to see, even if the objective reality is quite different. Literalmente, nos hace ver lo que esperamos o queremos ver, incluso si la realidad objetiva es bastante diferente. Contradictory evidence, instead of prompting a re-evaluation, is often rationalized away, forgotten, or simply never even registered. La evidencia contradictoria, en lugar de provocar una reevaluación, a menudo se racionaliza, se olvida o simplemente nunca se registra. This isn't a conscious deception. It's a largely automatic process where our brain actively constructs a reality that aligns with its pre-existing framework. Esto no es un engaño consciente, es un proceso en gran parte automático donde nuestro cerebro construye activamente una realidad que se alinea con su marco preexistente. We become blind to disconfirming evidence, not because we choose to be, but because our mental machinery is wired to reinforce what it already holds true. Nos volvemos ciegos a la evidencia que refuta, no porque elijamos serlo, sino porque nuestra maquinaria mental está programada para reforzar lo que ya considera verdadero. The impact of confirmation bias can be seen in almost every facet of life. El impacto del sesgo de confirmación se puede observar en casi todos los aspectos de la vida. Consider political views. In today's polarized world, people gravitate towards news sources and social media echo chambers that validate their existing political stances, becoming increasingly entrenched and less open to alternative viewpoints. Considera las opiniones políticas. En el mundo polarizado de hoy, las personas gravitan hacia fuentes de noticias y cámaras de eco en las redes sociales que validan sus posturas políticas existentes, volviéndose cada vez más arraigadas y menos abiertas a puntos de vista alternativos. In scientific research, while the scientific method is designed to mitigate this, researchers can unintentionally fall prey to confirmation bias, perhaps interpreting ambiguous results in a way that supports their hypothesis or overlooking anomaly. En la investigación científica, aunque el método científico está diseñado para mitigar esto, los investigadores pueden caer involuntariamente en el sesgo de confirmación, tal vez interpretando resultados ambiguos de manera que apoyen su hipótesis, o pasando por alto anomalías. Even in our personal relationships, if you believe someone is untrustworthy, you're more likely to notice and remember every small action that seems to confirm that belief, while dismissing numerous instances of their trustworthiness. Incluso en nuestras relaciones personales, si crees que alguien no es digno de confianza, es más probable que notes y recuerdes cada pequeña acción que parece confirmar esa creencia, mientras descartas numerosas instancias de su confiabilidad. Confirmation bias ensures that our internal narrative, whether right or wrong, remains remarkably consistent. El sesgo de confirmación asegura que nuestra narrativa interna, ya sea correcta o Let's dive into some of the most pervasive cognitive biases and explore how they actively sculpt our perception of the world. sumérjanos en algunos de los sesgos cognitivos más generalizados y exploremos cómo moldean activamente nuestra percepción del mundo. First on our list, and arguably one of the most powerful, is confirmation bias. El primero en nuestra lista
y posiblemente uno de los más poderosos, es el sesgo de confirmación. At its core, confirmation bias is our inherent tendency to seek out, interpret, and remember information in a way that confirms our existing beliefs or hypotheses. En su núcleo, el sesgo de confirmación es nuestra tendencia inherente a buscar, interpretar y recordar información, de manera que confirme nuestras creencias o hipótesis existentes. It's not about being intentionally stubborn. It's a deeply ingrained mental habit. No se trata de ser intencionalmente obstinados. Es un hábito mental profundamente arraigado. Once we've formed an opinion or developed a theory, our brain subtly, and sometimes not so subtly, prioritizes information that supports it, while downplaying or even outright dismissing anything that challenges it. Una vez que hemos formado una opinión o desarrollado una teoría, nuestro cerebro prioriza de manera sutil, y a veces no tan sutil, la información que la respalda, mientras minimiza o incluso descarta por completo cualquier cosa que la desafíe. Think about how this shapes our perception. Confirmation bias acts like a powerful filter on incoming information. Piensa en cómo esto moldea nuestra percepción. El sesgo de confirmación actúa como un poderoso filtro para la información entrante. It literally makes us see what we expect or want to see, even if the objective reality is quite different. Literalmente, nos hace ver lo que esperamos o queremos ver, incluso si la realidad objetiva es bastante diferente. Contradictory evidence, instead of prompting a reevaluation, is often rationalized away, forgotten, or simply never even registered. La evidencia contradictoria, en lugar de provocar una reevaluación, a menudo se racionaliza, se olvida o simplemente nunca se registra. This isn't a conscious deception. It's a largely automatic process where our brain actively constructs a reality that aligns with its pre-existing framework. Esto no es un engaño consciente. Es un proceso en gran parte automático donde nuestro cerebro construye activamente una realidad que se alinea con su marco preexistente. We become blind to disconfirming evidence, not because we choose to be, but because our mental machinery is wired to reinforce what it already holds true. Nos volvemos ciegos a la evidencia que refuta, no porque elijamos serlo, sino porque nuestra maquinaria mental está programada para reforzar lo que ya considera verdadero. The impact of confirmation bias can be seen in almost every facet of life. El impacto del sesgo de confirmación se puede observar en casi todos los aspectos de la vida. Consider political views. In today's polarized world, people gravitate towards news sources and social media echo chambers that validate their existing political stances, becoming increasingly entrenched and less open to alternative viewpoints. Considera las opiniones políticas. En el mundo polarizado de hoy, las personas gravitan hacia fuentes de noticias y cámaras de eco en las redes sociales que validan sus posturas políticas existentes, volviéndose cada vez más arraigadas y menos abiertas a puntos de vista alternativos. In scientific research, while the scientific method is designed to mitigate this, researchers can unintentionally fall prey to confirmation bias, perhaps interpreting ambiguous results in a way that supports their hypothesis or overlooking anomalies. En la investigación científica, aunque el método científico está diseñado para mitigar esto, los investigadores pueden caer involuntariamente en el sesgo de confirmación, tal vez interpretando resultados ambiguos de manera que apoyen su hipótesis o pasando por alto anomalías. Even in our personal relationships, if you believe someone is untrustworthy, you're more likely to notice and remember every small action that seems to confirm that belief, while dismissing numerous instances of their trustworthiness. Incluso en nuestras relaciones personales, si crees que alguien no es digno de confianza, es más probable que notes y recuerdes cada pequeña acción que parece confirmar esa creencia, mientras descartas numerosas instancias de su confiabilidad. Confirmation bias ensures that our internal narrative, whether right or wrong, remains remarkably consistent.
El sesgo de confirmación asegura que nuestra narrativa interna, ya sea correcta o incorrecta, permanezca notablemente consistente. Next, let's explore the availability heuristic, a cognitive shortcut that significantly influences our assessment of risk and probability. A continuación, exploremos la heurística de disponibilidad, un atajo cognitivo que influye significativamente en nuestra evaluación de riesgos y probabilidades. The availability heuristic describes our tendency to overestimate the likelihood of events that are more easily recalled from memory. La heurística de disponibilidad describe nuestra tendencia a sobreestimar la probabilidad de eventos que se recuerdan más fácilmente de la memoria. If something comes to mind quickly and vividly, our brain assumes it must be more common or more probable. Si algo viene a la mente rápida y vívidamente, nuestro cerebro asume que debe ser más común o más probable. This is often because vivid or recent events leave a stronger impression. Esto suele ocurrir porque los eventos vívidos o recientes dejan una impresión más fuerte. We don't consciously calculate statistical probabilities. Instead, we rely on the ease with which examples spring to mind. No calculamos conscientemente las probabilidades estadísticas. En cambio, confiamos en la facilidad con la que los ejemplos vienen a la mente. How does this shape our perception? It profoundly influences our risk assessment and judgment, often leading us astray from actual statistical probability. ¿Cómo moldea esto nuestra percepción? Influye profundamente en nuestra evaluación de riesgos y juicio, a menudo desviándonos de la probabilidad estadística real. Our fear and concerns are often based on the most dramatic or readily available examples, rather than objective data. Nuestros temores y preocupaciones a menudo se basan en los ejemplos más dramáticos o fácilmente disponibles, en lugar de datos objetivos. For instance, consider the common fear of flying versus driving. Por ejemplo, considera el miedo común a volar frente a conducir. Despite overwhelming statistical evidence demonstrating that driving is far more dangerous than flying, many people fear flying more. A pesar de la abrumadora evidencia estadística que demuestra que conducir es mucho más peligroso que volar, muchas personas temen más volar. Why? Because plane crashes, while rare, are highly publicized, dramatic, and vividly reported, making them more available in our memory. ¿Por qué? Porque los accidentes aéreos, aunque raros, son muy publicitados, dramáticos y reportados vívidamente, lo que los hace más disponibles en nuestra memoria. Car accidents, though far more frequent, are often localized and less sensationalized. Los accidentes automovilísticos, aunque mucho más frecuentes, suelen ser localizados y menos sensacionalizados. Similarly, media sensationalism heavily influences public opinion through the availability heuristic. De manera similar, el sensacionalismo mediático influye fuertemente en la opinión pública a través de la heurística de disponibilidad. A constant barrage of news about a specific type of crime, even if it's statistically rare, can lead the public to believe that such crime is rampant, thus shaping policy debates and public fear disproportionately. Un bombardeo constante de noticias sobre un tipo específico de crimen, incluso si es estadísticamente raro, puede llevar al público a creer que dicho crimen es desenfrenado, moldeando así los debates políticos y el miedo público de manera desproporcionada. Moving on, we encounter the anchoring bias, a subtle yet powerful influence on our judgments, particularly those involving numbers and values. Pasando a otro tema, nos encontramos con el sesgo de anclaje, una influencia sutil pero poderosa en nuestros juicios, particularmente aquellos que involucran números y valores. Anchoring bias is our tendency to rely too heavily on the first piece of information offered, the anchor, when making decisions or estimate. El sesgo de anclaje es nuestra tendencia a depender demasiado de la primera información ofrecida, el ancla al tomar decisiones o hacer estimaciones. Even if that initial piece of information is arbitrary or clearly irrelevant,
It sets a psychological benchmark from which all subsequent adjustments are made. Incluso si esa información inicial es arbitraria o claramente irrelevante, establece un punto de referencia psicológico a partir del cual se realizan todos los ajustes posteriores. Our brains tend to anchor onto this initial figure and then adjust away from it, but often insufficiently. Nuestros cerebros tienden a anclarse en esta cifra inicial, y luego se ajustan a partir de ella, pero a menudo de manera insuficiente. The way anchoring bias shapes perception is profound. The initial anchor skews our entire perception of value, quantity, or possibility. La forma en que el sesgo de anclaje moldea la percepción es profunda. El ancla inicial distorsiona toda nuestra percepción de valor, cantidad o posibilidad. It sets the frame of reference, making subsequent numbers seem higher or lower in comparison, regardless of their objective merit. Establece el marco de referencia, haciendo que los números posteriores parezcan más altos o más bajos en comparación, independientemente de su mérito objetivo. Take price negotiations, for example. Tomemos las negociaciones de precios, por ejemplo. If a seller starts with a very high asking price, even if it's inflated, it can anchor the buyer's perception of the item's value, making a slightly lower but still high offer seem reasonable. Si un vendedor comienza con un precio inicial muy alto, incluso si está inflado, puede anclar la percepción del valor del artículo por parte del comprador, haciendo que una oferta ligeramente más baja, pero aún alta, parezca razonable. In salary expectations, the first number mentioned in a negotiation can significantly impact the final offer. En las expectativas salariales, el primer número mencionado en una negociación puede tener un impacto significativo en la oferta final. If a candidate states a high figure, it can anchor the employer's offer higher than it might have been otherwise. Si un candidato menciona una cifra alta, puede anclar la oferta del empleador más alta de lo que habría sido de otra manera. Even in simple daily interactions, initial impressions can act as anchors. A strong first impression, positive or negative, can disproportionately influence how we interpret all subsequent information about a person, making it difficult to shift our perception, even with contradictory evidence. Incluso en las interacciones diarias simples, las primeras impresiones pueden actuar como anclas. Una fuerte primera impresión, positiva o negativa, puede influir desproporcionadamente en cómo interpretamos toda la información posterior sobre una persona, dificultando cambiar nuestra percepción, incluso con evidencia contradictoria. Another powerful bias that manipulates our perception is the framing effect. Otro sesgo poderoso que manipula nuestra percepción es el efecto de encuadre. This bias highlights our tendency for decisions to be heavily influenced by the way information is presented, rather than by the objective facts themselves. Este sesgo resalta nuestra tendencia a que las decisiones sean fuertemente influenciadas por la forma en que se presenta la información, más que por los hechos objetivos en sí mismos. The framing effect demonstrates that the same information, when presented in different ways, can lead to vastly different conclusions. El efecto de encuadre demuestra que la misma información, cuando se presenta de diferentes maneras, puede llevar a conclusiones muy distintas. It's not about what is said, but how it's said. No se trata de lo que se dice, sino de cómo se dice. Our perception of choices is altered based on whether the phrasing is positive or negative, emphasizing gains or losses. Nuestra percepción de las opciones se altera según si la formulación es positiva o negativa, destacando ganancias o pérdidas. A classic example is describing ground beef as 90% fat-free versus 10% fat. Un ejemplo clásico es describir la carne molida como 90% libre de grasa frente a 10% de grasa. Objectively, these statements convey the exact same information. Objetivamente, estas afirmaciones transmiten exactamente la misma información. Yet, studies consistently show that people perceive 90% fat-free as a much healthier and more appealing option. Sin embargo, los estudios muestran consistentemente
que las personas perciben 90% libre de grasa como una opción mucho más saludable y atractiva. The positive framing focuses on what's gained, freedom from fat, while the negative framing highlights what's present, subtly guiding our perception and preference. El encuadre positivo se centra en lo que se gana, libertad de grasa, mientras que el encuadre negativo resalta lo que está presente, contenido de grasa, guiando sutilmente nuestra percepción y preferencia. The framing effect is a staple in many fields. El efecto de encuadre es un elemento básico en muchos campos. In marketing, products are often framed to emphasize benefits and positive outcomes, subtly influencing consumer choices. En marketing, los productos a menudo se encuadran para enfatizar beneficios y resultados positivos, influyendo sutilmente en las elecciones de los consumidores. In medical diagnoses, the way a doctor presents treatment options, focusing on survival rates versus mortality rates, can significantly sway a patient's decision, even if the underlying probabilities are identical. En diagnósticos médicos, la forma en que un médico presenta las opciones de tratamiento, enfocándose en tasas de supervivencia frente a tasas de mortalidad, puede influir significativamente en la decisión de un paciente, incluso si las probabilidades subyacentes son idénticas. Similarly, in policy debates, a proposal framed as saving jobs will likely garner more support than the exact same proposal framed as preventing job losses, even if the economic impact is identical. De manera similar, en debates políticos, una propuesta encuadrada como salvar empleos probablemente obtendrá más apoyo que la misma propuesta encuadrada como prevenir la pérdida de empleos, incluso si el impacto económico es idéntico. Our perception of the goodness or badness of an option is deeply tied to how it's presented to us. Nuestra percepción de la bondad o maldad de una opción está profundamente ligada a cómo se nos presenta. While there are dozens of fascinating cognitive biases, let's briefly touch upon one more that directly impacts our self-perception and understanding of others: the Dunning-Kruger effect. Aunque hay docenas de sesgos cognitivos fascinantes, toquemos brevemente uno más que impacta directamente en nuestra autopercepción y comprensión de los demás: el efecto Dunning-Kruger. The Dunning-Kruger effect describes a cognitive bias in which people with low ability at a task overestimate their own ability. El efecto Dunning-Kruger describe un sesgo cognitivo en el que las personas con baja habilidad en una tarea sobreestiman su propia capacidad. Conversely, highly competent individuals often underestimate their relative competence, assuming tasks that are easy for them are also easy for others. Por el contrario, los individuos altamente competentes a menudo subestiman su competencia relativa, asumiendo que las tareas que son fáciles para ellos también lo son para los demás. This bias shapes perception by creating an inverse correlation. Those who know the least often think they know the most, while true experts tend to be more aware of the complexities and their own limitations. Este sesgo moldea la percepción al crear una correlación inversa. Aquellos que saben menos a menudo piensan que saben más, mientras que los verdaderos expertos tienden a ser más conscientes de las complejidades y sus propias limitaciones. This can lead to inflated self-assessments among the unskilled and a lack of recognition of their own expertise among the highly skilled. Esto puede llevar a autoevaluaciones infladas entre los no calificados y a una falta de reconocimiento de su propia experiencia entre los altamente calificados. You see this everywhere, from amateur commentators confidently dissecting complex topics they barely understand, to accomplished professionals who genuinely believe their extraordinary skills are just common sense. Esto se ve en todas partes, desde comentaristas aficionados que analizan con confianza temas complejos que apenas entienden, hasta profesionales exitosos que genuinamente creen que sus habilidades extraordinarias son solo sentido común. Understanding these biases isn't just an academic exercise. Their real-world implications are profound, shaping everything from our personal lives to global events. Comprender estos sesgos
no es solo un ejercicio académico. Sus implicaciones en el mundo real son profundas, moldeando todo, desde nuestras vidas personales hasta eventos globales. Firstly, consider the pervasive influence of cognitive biases on decision-making. En primer lugar, considera la influencia generalizada de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones. In countless domains, these inherent mental shortcuts lead us to make suboptimal or outright irrational choices. En innumerables ámbitos, estos atajos mentales inherentes nos llevan a tomar decisiones subóptimas o directamente irracionales. In finance, for example, the anchoring bias can cause investors to hold onto a losing stock because they're anchored to its original purchase price, or the availability heuristic can lead them to invest in trendy stocks, simply because they're frequently in the news, rather than based on sound financial analysis. En finanzas, por ejemplo, el sesgo de anclaje puede hacer que los inversionistas se aferren a una acción perdedora porque están anclados a su precio de compra original, o la heurística de disponibilidad puede llevarlos a invertir en acciones de moda simplemente porque aparecen frecuentemente en las noticias, en lugar de basarse en un análisis financiero sólido. In personal health, the framing effect might lead someone to choose a less effective treatment if it's presented with more positive language, even if a statistically superior option exists. En la salud personal, el efecto de encuadre podría llevar a alguien a elegir un tratamiento menos efectivo si se presenta con un lenguaje más positivo, incluso si existe una opción estadísticamente superior. Businesses, too, fall prey. Confirmation bias can lead leadership teams to selectively interpret market data to support a failing strategy, or the sunk cost fallacy, another common bias where we continue to invest in a failing project because of resources already expended, can cause companies to pour money into dead-end ventures. Las empresas también caen presa. El sesgo de confirmación puede llevar a los equipos de liderazgo a interpretar selectivamente los datos del mercado para respaldar una estrategia fallida, o la falacia de los costos hundidos, otro sesgo común donde continuamos invirtiendo en un proyecto fallido debido a los recursos ya gastados. Puede hacer que las empresas inviertan dinero en proyectos sin futuro. These biases distort our perception of risks, rewards, and probabilities, pushing us towards choices that, in hindsight, appear illogical. Estos sesgos distorsionan nuestra percepción de riesgos, recompensas y probabilidades, empujándonos hacia elecciones que, en retrospectiva, parecen ilógicas. Beyond individual choices, cognitive biases profoundly impact our social interactions. Más allá de las elecciones individuales, los sesgos cognitivos impactan profundamente nuestras interacciones sociales. They are fundamental architects of stereotypes, prejudice, and the dynamics of intergroup relations. Son arquitectos fundamentales de estereotipos, prejuicios y las dinámicas de las relaciones intergrupales. Confirmation bias, for instance, reinforces existing stereotypes. If we believe a certain group possesses a particular trait, we'll selectively notice and remember instances that confirm that belief, while dismissing contradictory evidence. El sesgo de confirmación, por ejemplo, refuerza los estereotipos existentes. Si creemos que un grupo determinado posee un rasgo particular, notaremos y recordaremos selectivamente los casos que confirman esa creencia, mientras descartamos la evidencia contradictoria. The halo effect, where a positive impression of one trait, e.g., attractiveness, spills over to influence our perception of unrelated traits, e.g., intelligence or kindness, can lead us to form unfairly positive or negative judgments about people based on superficial characteristics. El efecto halo, donde una impresión positiva de un rasgo, por ejemplo, la atracción, se extiende para influir en nuestra percepción de rasgos no relacionados, por ejemplo, inteligencia o amabilidad, puede llevarnos a formar juicios injustamente positivos o negativos sobre las personas basados en características superficiales. The in-group out-group bias, which favors one's own group over others,
fuels prejudice and discrimination, leading to us versus them mentalities that escalate conflict and hinder cooperation. El sesgo de in-group, out-group, que favorece al propio grupo sobre otros, alimenta el prejuicio y la discriminación, llevando a mentalidades de nosotros contra ellos que escalan el conflicto y obstaculizan la cooperación. These biases subtly, yet powerfully, shape how we perceive and interact with individuals from different backgrounds, often leading to misunderstandings, mistrust, and reinforcing societal divisions. Estos sesgos moldean de manera sutil, pero poderosa, cómo percibimos e interactuamos con individuos de diferentes orígenes, a menudo llevando a malentendidos, desconfianza y reforzando las divisiones sociales. The influence of cognitive biases extends deeply into various professional fields, often with significant consequences. La influencia de los sesgos cognitivos se extiende profundamente en diversos campos profesionales, a menudo con consecuencias significativas. In healthcare, biases can unfortunately lead to diagnosis errors. En el ámbito de la salud, los sesgos pueden, desafortunadamente, llevar a errores de diagnóstico. The availability heuristic might cause a doctor to overdiagnose a rare disease they recently read about or encountered, even if symptoms point more strongly to a common condition. La heurística de disponibilidad podría hacer que un médico sobrediagnostique una enfermedad rara sobre la que recientemente leyó o encontró, incluso si los síntomas apuntan más fuertemente a una condición común. Confirmation bias can lead a physician to selectively interpret patient symptoms or test results to fit an initial hypothesis, potentially overlooking critical contradictory evidence. El sesgo de confirmación puede llevar a un médico a interpretar selectivamente los síntomas del paciente o los resultados de las pruebas para que encajen con una hipótesis inicial, potencialmente pasando por alto evidencia contradictoria crítica. The framing effect can influence both doctor and patient decisions regarding treatment options, based on how statistics, e.g., survival rates versus mortality rates, are presented. El efecto de encuadre puede influir en las decisiones de médicos y pacientes respecto a las opciones de tratamiento, según cómo se presenten las estadísticas, por ejemplo, tasas de supervivencia frente a tasas de mortalidad. In the world of finance, cognitive biases are rampant and can have massive economic repercussions. En el mundo de las finanzas, los sesgos cognitivos son frecuentes y pueden tener enormes repercusiones económicas. Beyond the anchoring and sunk cost fallacies mentioned earlier, biases like overconfidence bias, where investors overestimate their abilities and the accuracy of their forecasts, and herd mentality, the tendency to follow the actions of a larger group, often ignoring individual analysis, frequently lead to irrational investment decisions, market bubbles, and crashes. Más allá de los sesgos de anclaje y la falacia de los costos hundidos mencionados anteriormente, sesgos como el sesgo de exceso de confianza, donde los inversionistas sobreestiman sus habilidades y la precisión de sus pronósticos, y la mentalidad de manada, la tendencia a seguir las acciones de un grupo más grande, a menudo ignorando el análisis individual, frecuentemente conducen a... Investors might hold on to losing stocks too long or sell winning ones too early, all influenced by these subtle mental shortcuts. Los inversionistas podrían aferrarse demasiado tiempo a acciones perdedoras, o venderlas ganadoras demasiado pronto, todo influenciado por estos sutiles atajos mentales. The legal system, despite its emphasis on objectivity, is also susceptible. El sistema legal, a pesar de su énfasis en la objetividad, también es susceptible. Eyewitness testimony, often considered crucial, can be heavily influenced by memory biases like the misinformation effect, where post-event information alters a memory, or confirmation bias, where an eyewitness's initial assumption about a suspect colors their recall. El testimonio de testigos presenciales, a menudo considerado crucial, puede estar fuertemente influenciado por sesgos de memoria, como el efecto de desinformación, donde la información posterior al evento altera un recuerdo,
o el sesgo de confirmación donde la suposición inicial de un testigo sobre un sospechoso colorea su recuerdo. Jury decisions can be swayed by the halo effect, e.g., perceiving an attractive defendant as more trustworthy, or the framing effect, how a prosecutor or defense attorney presents their case. Las decisiones del jurado pueden ser influenciadas por el efecto halo. Por ejemplo, percibir a un acusado atractivo como más confiable, o el efecto de encuadre, como un fiscal o abogado defensor presenta su caso. And of course, marketing and advertising industries masterfully exploit cognitive biases. Y, por supuesto, las industrias de marketing y publicidad explotan magistralmente los sesgos cognitivos. Advertisers use the framing effect to present products in the most appealing light, regardless of objective quality. Los anunciantes utilizan el efecto de encuadre para presentar los productos de la manera más atractiva, independientemente de la calidad objetiva. They leverage the bandwagon effect, the tendency to do or believe things because many other people do or believe the same, through phrases like best-selling or most popular. Aprovechan el efecto de arrastre, la tendencia a hacer o creer cosas porque muchas otras personas lo hacen o creen lo mismo, a través de frases como más vendido o más popular. Anchoring is used to set high initial prices to make discounts seem more attractive. El anclaje se utiliza para establecer precios iniciales altos para hacer que los descuentos parezcan más atractivos. By understanding these inherent human tendencies, marketers can craft messages that subtly, yet powerfully, steer consumer behavior. Al comprender estas tendencias humanas inherentes, los especialistas en marketing pueden crear mensajes que, de manera sutil pero poderosa, dirijan el comportamiento del consumidor. Finally, on a more personal level, cognitive biases can profoundly impact our personal growth. Finalmente, a un nivel más personal, los sesgos cognitivos pueden impactar profundamente nuestro crecimiento personal. They can severely hinder learning by making us resistant to new information that contradicts our existing views, confirmation bias. Pueden obstaculizar gravemente el aprendizaje al hacernos resistentes a nueva información que contradice nuestras opiniones existentes, sesgo de confirmación. They impede true self-awareness, as biases like the Dunning-Kruger effect or self-serving bias, attributing successes to our own efforts and failures to external factor, can prevent us from accurately assessing our strengths and weaknesses. Impiden una verdadera autoconciencia, ya que sesgos como el efecto Dunning-Kruger o el sesgo de autoservicio, atribuir los éxitos a nuestros propios esfuerzos y los fracasos a factores externos, pueden evitar que evaluemos con precisión nuestras fortalezas y debilidades. Crucially, they stand in the way of open-mindedness, creating mental echo chambers where our beliefs are constantly reinforced, making us less adaptable, less empathetic, and less capable of critical self-reflection. Crucialmente, obstaculizan la mentalidad abierta, creando cámaras de eco mentales donde nuestras creencias se refuerzan constantemente, haciéndonos menos adaptables, menos empáticos y menos capaces de una autorreflexión crítica. Recognizing these biases is the first step towards breaking free from their invisible chains and fostering genuine intellectual and personal development. Reconocer estos sesgos es el primer paso para liberarse de sus cadenas invisibles y fomentar un desarrollo intelectual y personal genuino. Now that we've explored the pervasive influence of cognitive biases, the crucial question arises: how can we mitigate their impact? Ahora que hemos explorado la influencia generalizada de los sesgos cognitivos, surge la pregunta crucial: ¿cómo podemos mitigar su impacto? While completely eliminating them is likely impossible, given their evolutionary roots, we can certainly reduce their distorting effects. Aunque eliminarlos por completo es probablemente imposible, dado sus raíces evolutivas, ciertamente podemos reducir sus efectos distorsionadores. The absolute first and most fundamental step is awareness. El primer paso, absolutamente fundamental, es la conciencia.
It begins with simply recognizing their existence and understanding that our brains are inherently wired with these mental shortcuts. Comienza con simplemente reconocer su existencia y entender que nuestros cerebros están inherentemente programados con estos atajos mentales. Acknowledging that we are all susceptible, that our perceptions are not perfectly objective, and that our judgments can be systematically flawed is the bedrock of mitigation. Reconocer que todos somos susceptibles, que nuestras percepciones no son perfectamente objetivas y que nuestros juicios pueden estar sistemáticamente sesgados es la base de la mitigación. This isn't about self-criticism, but about self-understanding. No se trata de autocrítica, sino de autocomprensión. When you're aware of biases like confirmation bias, you can consciously pause and ask yourself, am I only looking for information that supports what I already believe? Cuando eres consciente de sesgos como el sesgo de confirmación, puedes pausar conscientemente y preguntarte, ¿estoy buscando solo información que apoye lo que ya creo? Or when faced with a vivid story, you can question, is this truly representative? Or is the availability heuristic at play? O, cuando te enfrentas a una historia vívida, puedes cuestionarte, ¿es esto realmente representativo? ¿O está en juego la heurística de disponibilidad? This conscious recognition is the powerful initial pushback against automatic, biased thinking. Este reconocimiento consciente es el poderoso rechazo inicial contra el pensamiento automático y sesgado. Building upon awareness, the next vital strategy is critical thinking. Basándose en la conciencia, la siguiente estrategia vital es el pensamiento crítico. This involves actively encouraging skepticism, not cynicism, but a healthy questioning of information, especially information that perfectly aligns with our existing view. Esto implica fomentar activamente el escepticismo, no el cinismo, sino un cuestionamiento saludable de la información, especialmente aquella que se alinea perfectamente con nuestras opiniones existentes. It means deliberately seeking diverse perspectives, actively looking for viewpoints that challenge your own, engaging with people who hold different opinions, and consuming media from various sources, not just those that confirm your echo chamber. Significa buscar deliberadamente perspectivas diversas, buscar activamente puntos de vista que desafíen los tuyos, interactuar con personas que tengan opiniones diferentes y consumir medios de varias fuentes, no solo aquellos que confirman tu cámara de eco. Furthermore, critical thinking demands that we rigorously evaluate evidence. Además, el pensamiento crítico exige que evaluemos rigurosamente las evidencias. Instead of simply accepting information at face value, we should ask, what is the source? Is it reliable? What data supports this claim? Is there contradictory evidence I'm overlooking? En lugar de aceptar simplemente la información al pie de la letra, deberíamos preguntar, ¿cuál es la fuente? ¿Es confiable? ¿Qué datos respaldan esta afirmación? ¿Hay evidencia contradictoria que estoy pasando por alto? This rigorous, systematic approach to information processing helps to counteract the brain's natural tendency to take shortcuts and filter reality to fit pre-existing narratives. Este enfoque riguroso y sistemático para el procesamiento de información ayuda a contrarrestar la tendencia natural del cerebro a tomar atajos y filtrar la realidad para que se ajuste a narrativas preexistentes. By actively engaging our critical faculties, we can begin to untangle ourselves from the subtle, pervasive influence of these cognitive biases. Al involucrar activamente nuestras facultades críticas, podemos comenzar a desenredarnos de la influencia sutil y generalizada de estos sesgos cognitivos. Beyond general awareness and critical thinking, there are more specific debiasing strategies we can employ to actively reduce the impact of cognitive biases in our daily lives and professional domains. Más allá de la conciencia general y el pensamiento crítico, existen estrategias de desesgo más específicas
que podemos emplear para reducir activamente el impacto de los sesgos cognitivos en nuestra vida diaria y en los ámbitos profesionales. One powerful strategy is the deliberate consideration of alternatives. Una estrategia poderosa es la consideración deliberada de alternativas. Our brains often jump to the first plausible explanation or solution. Nuestros cerebros a menudo se inclinan por la primera explicación o solución plausible. To counter this, consciously force yourself to brainstorm multiple possibilities, even those that seem unlikely at first. Para contrarrestar esto, oblígate conscientemente a generar múltiples posibilidades, incluso aquellas que parezcan improbables al principio. For instance, if you're making a hiring decision, instead of just focusing on the candidate who made the best initial impression, anchoring halo effect, actively consider other candidates and list pros and cons for each, challenging your initial preference. Por ejemplo, si estás tomando una decisión de contratación, en lugar de centrarte solo en el candidato que causó la mejor primera impresión, efecto de anclaje, efecto halo, considera activamente a otros candidatos y enumera los pros y contras de cada uno, desafiando tu preferencia inicial. Similarly, if you're trying to solve a problem, generate several different solutions before settling on the most obvious one. De manera similar, si estás intentando resolver un problema, genera varias soluciones diferentes antes de decidirte por la más obvia. This practice forces a broader perspective and reduces reliance on the most available or anchored idea. Esta práctica fomenta una perspectiva más amplia y reduce la dependencia de la idea más disponible o anclada. Another crucial strategy is seeking feedback from others. Otra estrategia crucial es buscar retroalimentación de otros. Our biases often operate in our blind spots. Nuestros sesgos a menudo operan en nuestros puntos ciegos. Other people, particularly those with different perspectives or expertise, can often spot our biases more easily than we can ourselves. Otras personas, particularmente aquellas con perspectivas o experiencia diferentes, a menudo pueden detectar nuestros sesgos más fácilmente que nosotros mismos. When making important decisions or forming strong opinions, actively solicit input from trusted colleagues, friends, or mentors. Cuando tomes decisiones importantes o formes opiniones sólidas, solicita activamente la opinión de colegas, amigos o mentores de confianza. Ask them to poke holes in your logic, challenge your assumptions, and point out potential blind spots. Pídeles que encuentren fallos en tu lógica, cuestionen tus suposiciones y señalen posibles puntos ciegos. This external validation or refutation is invaluable in gaining a more objective view. Esta validación externa o refutación es invaluable para obtener una visión más objetiva. Finally, employing structured decision-making frameworks can significantly mitigate biases. Finalmente, emplear marcos de toma de decisiones estructurados puede mitigar significativamente los sesgos. These frameworks introduce a systematic process that reduces reliance on intuition and emotional responses. Estos marcos introducen un proceso sistemático que reduce la dependencia de la intuición y las respuestas emocionales. This could involve creating pros and cons lists, using decision matrices where you rate options against predefined criteria, or even using statistical tools for analysis. Esto podría implicar crear listas de pros y contras, usar matrices de decisión donde evalúes las opciones según criterios predefinidos, o incluso usar herramientas estadísticas para el análisis. In professional settings, this might mean implementing standardized protocols for risk assessment or using checklists to ensure all relevant factors are considered, rather than just the most prominent ones. En entornos profesionales, esto podría significar implementar protocolos estandarizados para la evaluación de riesgos o usar listas de verificación para asegurar que se consideren todos los factores relevantes, en lugar de solo los más destacados. These structures act as guardrails, guiding our thinking away from common cognitive pitfalls. Estas estructuras actúan como barreras,
guiando nuestro pensamiento lejos de las trampas cognitivas comunes. It's crucial to acknowledge the limitations of these strategies. Es crucial reconocer las limitaciones de estas estrategias. We are not aiming for, nor can we achieve, complete elimination of cognitive biases. No estamos buscando, ni podemos lograr, la eliminación completa de los sesgos cognitivos. They are deeply ingrained aspects of human cognition, a product of millions of years of evolution designed for rapid, efficient processing. Son aspectos profundamente arraigados de la cognición humana, producto de millones de años de evolución diseñados para un procesamiento rápido y eficiente. However, while total eradication is impossible, a significant reduction in their negative impact is absolutely achievable. Sin embargo, aunque la erradicación total es imposible, una reducción significativa de su impacto negativo es absolutamente alcanzable. By cultivating awareness, practicing critical thinking, and consciously applying debiasing strategies, we can become more discerning, make better decisions, and navigate the complexities of our world with greater clarity and rationality. Al cultivar la conciencia, practicar el pensamiento crítico y aplicar conscientemente estrategias de desesgo, podemos volvernos más perspicaces, tomar mejores decisiones y navegar las complejidades de nuestro mundo con mayor claridad y racionalidad. The goal isn't to be perfect, but to be better. El objetivo no es ser perfecto, sino ser mejor. In conclusion, let's circle back to our central premise. Cognitive biases are indeed pervasive and fundamentally shape our perception of the world. En conclusión, volvamos a nuestra premisa central. Los sesgos cognitivos son, en efecto, generalizados y moldean fundamentalmente nuestra percepción del mundo. They are not mere quirks, but inherent mental shortcuts woven into the fabric of our cognition, silently directing our judgments, molding our beliefs, and influencing every decision we make. No son meras peculiaridades, sino atajos mentales inherentes tejidos en la estructura de nuestra cognición, dirigiendo silenciosamente nuestros juicios, moldeando nuestras creencias e influyendo en cada decisión que tomamos. We've explored how these systematic errors operate, from confirmation bias leading us to see what we want to see, to the availability heuristics skewing our sense of probability based on vivid memories, and anchoring bias unduly influencing our estimations with initial information. Hemos explorado cómo operan estos errores sistemáticos, desde el sesgo de confirmación que nos lleva a ver lo que queremos ver, hasta la heurística de disponibilidad que distorsiona nuestro sentido de probabilidad, basándose en recuerdos vívidos, y el sesgo de anclaje que influye indebidamente en nuestras estimaciones con la información inicial. We've also seen how the framing effect can alter our choices based on how information is presented, and how the Dunning-Kruger effect distorts self-perception of competence. También hemos visto cómo el efecto de encuadre puede alterar nuestras elecciones según cómo se presenta la información, y cómo el efecto Dunning-Kruger distorsiona la autopercepción de la competencia. Their wide-ranging effects touch every aspect of our existence, from suboptimal personal choices and the perpetuation of stereotypes in social interactions, to critical errors in professional fields like healthcare, finance, and law, and even how marketing campaigns strategically leverage our predictable irrationalities. Sus efectos de amplio alcance tocan todos los aspectos de nuestra existencia, desde elecciones personales subóptimas y la perpetuación de estereotipos en las interacciones sociales, hasta errores críticos en campos profesionales como la salud, las finanzas y el derecho, e incluso cómo las campañas de marketing aprovechan estratégicamente nuestras irracionalidades predecibles. Ultimately, understanding cognitive biases is not just an intellectual exercise. It is a critical endeavor for personal development and societal progress. En última instancia, comprender los sesgos cognitivos no es solo un ejercicio intelectual, es un esfuerzo crítico para el desarrollo personal y el progreso social.
By becoming aware of these hidden forces, cultivating critical thinking, and actively employing debiasing strategies, we can begin to unpeel the layers of distortion that cloud our view of reality. Al tomar conciencia de estas fuerzas ocultas, cultivar el pensamiento crítico y emplear activamente estrategias de desesgo, podemos comenzar a despegar las capas de distorsión que nublan nuestra visión de la realidad. This journey towards greater self-awareness and rational thought is essential for making more informed decisions, fostering more empathetic social interactions, and building a world where understanding, rather than ingrained prejudice, guides our collective path forward. Este viaje hacia una mayor autoconciencia y pensamiento racional es esencial para tomar decisiones más informadas, fomentar interacciones sociales más empáticas y construir un mundo donde la comprensión, en lugar del prejuicio arraigado, guíe nuestro camino colectivo hacia adelante. The power to perceive more clearly, and thus act more wisely, lies in recognizing the unseen architects of our minds. El poder de percibir más claramente, y por lo tanto actuar con mayor sabiduría, radica en reconocer a los arquitectos invisibles de nuestras mentes.